Introducción al Antiguo Testamento. En esta segunda clase deseamos exponer diversos principios básicos o generalidades a considerar cuando nos introducimos en el estudio del Antiguo Testamento. Algunas de ellas son las siguientes. Deseamos abrir las Sagradas Escrituras en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 14. La palabra del Señor dice así, 2 de Corintios 3, 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. En la segunda parte de esta cita de 2 de Corintios 3:14, en algunas traducciones o versiones encontramos el término cuando leen el Antiguo Testamento. Sin embargo, la traducción correcta y adecuada es la que acabamos de mencionar, esta de la versión Reina Valera, donde la palabra es pacto. Cuando hablamos del antiguo pacto, queremos considerar qué se entendía en ese tiempo nuevo testamentario al respecto. Y nos va a ayudar considerar Lucas, capítulo 16, versículo 29, como también Hechos 15, 21. Daremos primero lectura a Hechos 15, 21. Dice así: porque desde los tiempos antiguos Moisés tiene en cada ciudad quienes lo predican en las sinagogas, donde es leído cada sábado. Estas dos citas que hemos mencionado, tanto la de Hechos como la de Lucas, que leeremos posteriormente, nos presenta la práctica común, la costumbre habitual del pueblo de Dios nuevo testamentario, y nos confirma en Hechos 15, 21 que era la costumbre que se leyera cada sábado a Moisés, los libros de Moisés, el pacto. También el mismo Jesús declaró en Lucas 16, 29, dice, tienen a Moisés y a los profetas, óiganlos. El mismo Jesús también procedió a tomar una referencia directa al Antiguo Testamento porque es el que se conocía, es el que se estudiaba. En Lucas 4 se nos dice, y Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y conforme a su costumbre, el día sábado, fue a la sinagoga y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías y al abrirlo, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres, me envió a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, a dar libertad a los oprimidos y a predicar el año favorable del Señor. Esta cita originalmente, la última, se encuentra en Isaías 61, 1 y 2. Así pues, nos damos cuenta que los textos del Antiguo Testamento eran el tema de lectura el sábado, eran el tema de estudio para todo judío que se consideraba como tal. Pero vamos a considerar esa declaración de 2 de Corintios 3:14, dice cuando leen el antiguo pacto, en relación a la cita de Hebreos 9, versículos 16 y 17, que nos dice así, porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. Con la muerte el testamento queda confirmado y no es válido entre tanto que el testador vive. El nombre dado al Antiguo Testamento está implícitamente relacionado con esta declaración que acabamos de leer de Hebreos 9, 16 y 17. Mientras que la de 2 de Corintios 3 y 14 se refería estrictamente al pacto,
hecho en el Sinaí por parte de Dios con el pueblo de Israel. Así pues, el primer elemento genérico a tomar en consideración es que el nombre Antiguo Testamento está relacionado con el Antiguo Pacto y con la terminación de un periodo específico que iremos añadiendo a continuación. Cuando hablamos del Antiguo Testamento, consideremos que no era así denominado por el pueblo de Dios, ni tampoco por Jesús mismo cuando Él estuvo en la tierra, porque Él presentó el modo en que se entendía el Antiguo Testamento. Y esto lo encontramos en Lucas 24, 44. Y vamos a leerlo. Lucas, capítulo 24, capítulo 44. Esta cita es fundamental para comprender el modo en que se entendía lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. No se conocía como el Antiguo Testamento, sino se conocía del siguiente modo, valga la redundancia. Lucas 24, 44 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esta triple división, la ley de Moisés, los profetas y los salmos, era lo que se consideraba los escritos sagrados, lo que hoy denominamos el Antiguo Testamento. Y el Señor Jesús confirmó esta triple división judía de los escritos del Antiguo Testamento. Así que esta división bíblica es muy importante para nosotros porque es la que el Señor Jesús mismo dio del Antiguo Testamento. ¿Cómo debemos dividirlo? En Conflicto de los Siglos, páginas 398 y 399 nos presenta algo más acerca de esto. Se nos dice, citando Lucas 24, 27, declara, deseaba que la verdad se arraigase firmemente en su espíritu, no solo porque era sostenida por su testimonio personal, sino a causa de las pruebas evidentes suministradas por los símbolos y sombras de la ley típica y por las profecías del Antiguo Testamento. Era necesario que los discípulos de Cristo tuviesen una fe inteligente, no solo en beneficio propio, sino para comunicar al mundo el conocimiento de Cristo. Y como primer paso en la comunicación de este conocimiento, Jesús dirigió a sus discípulos a Moisés y todos los profetas. Tal fue el testimonio dado por el Salvador resucitado en cuanto al valor e importancia de las Escrituras del Antiguo Testamento. Conflicto de los Siglos, páginas 389, 399. Esta triple división hebrea es la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Consideremos por un momento aquello incluido en la ley de Moisés. En la ley de Moisés estaba incluido el Pentateuco, es decir, los 5 primeros libros de la Biblia. Pero vamos a ver el modo en que eran denominados, además del término genérico, la ley de Moisés, cómo eran denominados por los judíos estos libros. Vamos a leer algunas citas. Mateo 7:12, Mateo capítulo 7, versículo 12, nos dice así. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Así que un modo de denominar el completo conjunto de los libros, de los 5 libros que conforman el Pentateuco es la ley. Esa misma declaración la encontramos también en Lucas 16, 16. Dice así, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Así que de nuevo
el conjunto de libros del Pentateuco, que era la ley de Moisés, también era denominado la ley. Tenía también otro modo de denominarse que se encuentra en Hechos 28, 23. Dice así: y habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Así que vemos que se llamaba la ley de Moisés o solo la ley, o también se llamaba simplemente Moisés. Vamos a leer esa otra cita en Lucas capítulo 16, versículos 29 y 31. Dice así: y Abraham les dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y el 31, mas Abraham les dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaren de los muertos. Así que la primera división de los libros del Antiguo Testamento, o el primer grupo temático, es denominado la ley de Moisés, que se conforma de 5 libros, el Pentateuco. La segunda sección que hemos leído en Lucas 24 son los profetas. Ahora, ¿qué incluía este término? Incluía obviamente tanto los profetas mayores como menores, así los llamamos actualmente. Los judíos de entonces lo conocían como los profetas anteriores y los profetas posteriores. Bajo los profetas anteriores se consideraban los libros Josué, Jueces y los libros de Samuel y de Reyes, mientras que bajo los profetas posteriores se encontraban Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores. Así que todo lo que hoy consideramos profetas mayores y profetas menores estaban incluidos en una subdivisión denominada profetas posteriores bajo el término genérico de esa segunda división, que es los profetas. Mientras que libros históricos que hoy consideramos como Josué, Jueces y los libros Primera y Segunda de Samuel, Primera, Segunda de Reyes, obviamente Primera y Segunda de Crónicas, etcétera, también estaba considerada entre los profetas anteriores. La tercera sección se denominaba los salmos o también los escritos, e incluía los salmos y los otros libros sapienciales. Esta división triple tiene una confirmación evidente en las citas que hemos considerado, pero algunas más queremos citar con el fin de reconfirmar esta triple división y esa triple comprensión de la forma en que los libros sagrados de lo que hoy denominamos Antiguo Testamento estaban clasificados. En relación a la ley de Moisés, consideremos la cita de Lucas 2, 22 al 24. Dice así: cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Y ahora viene la cita de Levíticos 12:8, que dice: todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o 2 pichones, conforme a la ley del Señor. Así pues, esta que es una cita de Lucas 2, que es un libro que pertenece al Nuevo Testamento, hace mención directa de esa cita de Levíticos 12:8 relacionada a la presentación del primogénito ante el Señor. Y el libro Levítico, que es el que está mencionado, porque esa cita es de Levítico 12:8, es citado bajo el término como está escrito en la ley del Señor. En relación a los profetas, consideremos por un momento cómo el Nuevo Testamento hace referencia directa a estos. En Hechos, capítulo 13,
versículos 40 y 41 se nos dice: cuidad de que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, menospreciadores, asombraos y desapareced, porque en vuestros días voy a realizar una obra que nunca os la cuenten, no la creeríais. Esta cita es de Habacuc, capítulo 1, versículo 5. Así pues, en el libro de los Hechos del Nuevo Testamento está citada esta declaración del Antiguo Testamento bajo esa subdivisión que sería los profetas. Así que tenemos de nuevo una confirmación reiterada de este modo de dividir los libros. En relación a esa tercera división de los salmos, podemos leer en Hechos capítulo 13, versículo 33, se nos dice: como en el Salmo 2 está escrito, mi hijo eres tú y yo te engendré hoy. Esa cita está en el Salmo capítulo 2, versículo 7, y mencionado en un libro del Nuevo Testamento, hace referencia a esta cita y la enmarca en esa tercera división del Antiguo Testamento que se llama los Salmos. Así pues, sin ningún género de dudas, podemos confirmar, basados no solo en la declaración de Lucas 24, sino en las diversas citas que hemos mencionado, y obviamente hay muchísimas más, como el Antiguo Testamento se conformaba de una división tripartita. Okay. Esa división tripartita del Antiguo Testamento es fundamental para que nosotros comprendamos adecuadamente el Antiguo Testamento, porque debemos estudiarla de acuerdo a esa estructura. Así pues, la primera es la ley de Moisés, que obviamente es el Pentateuco. La segunda división es los profetas, que incluye tanto los mayores como los menores y además los libros históricos. Estoy hablando de la triple división hebrea de comprensión. Y la tercera, que es los salmos, que no incluye únicamente el libro de los salmos, sino también todos los libros que en su mayoría son poéticos o también los sapienciales. Así pues, el primer elemento de nuestro estudio en las generalidades es el origen del término Antiguo Testamento. Está relacionado específicamente con el Antiguo Pacto y también con el término de un periodo específico. Y está enmarcado en esa triple división dada por Jesús mismo y confirmada sistemáticamente en distintas citas. Abramos nuestras Biblias y leamos en Jeremías capítulo 36, versículo 6. Aquí se nos dice: entra tú y lee de este rollo que escribiste de mi boca las palabras del Eterno a oídos del pueblo. Esta cita, como muchas otras, esta no es la única, incluye ciertos elementos que debemos destacar para tener una mejor comprensión de los escritos del Antiguo Testamento. Obviamente esta, de Jeremías 36, estaría enmarcada en esta segunda sección, la de los profetas. Pero aquí se nos dice, lee este rollo. Y ese es el mensaje que Dios le da al profeta: lee el rollo que has escrito a oídos del pueblo. Así que ese mensaje era contemporáneo en ese instante. Y obviamente para nosotros se ha convertido en historia. Pero eso es lo maravilloso de las Sagradas Escrituras, que combina lo contemporáneo con el futuro.
Y algo más acerca de esta cita encontramos en Patriarcas y Profetas, página 364. Las revelaciones del Antiguo Testamento eran enfáticamente los despliegues del Evangelio, la revelación del propósito y voluntad del Padre Infinito. Y cuando vino al mundo fue con el mismo mensaje de redención del pecado y restauración del favor de Dios. Esta cita se encuentra en A fin de conocerle, página 41. El Antiguo Testamento es tan ciertamente el Evangelio en sombras y figuras. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 43. El Antiguo Testamento era el libro de texto de Israel. Alza tus ojos, página 214. Las profecías registradas en el Antiguo Testamento son la palabra del Señor para los últimos días. Eventos de los últimos días, página 119. En las enseñanzas que dio cuando estaba personalmente aquí entre los hombres, Jesús dirigió los pensamientos del pueblo hacia el Antiguo Testamento. En aquel entonces los libros del Antiguo Testamento eran la única parte de la Biblia que existía. De acuerdo a estas citas que acabamos de leer, encontramos otros elementos que debemos considerar. Cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, nos damos cuenta de las reiteraciones, de las referencias, de las citas sistemáticas constantes del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque como nos dice esta cita, dice, en aquel entonces los libros del Antiguo Testamento eran la única parte de la Biblia que existía. Así que, cuando nosotros estamos hablando del Nuevo Testamento, que llegará su momento en las clases, cuando este se escribió, en función de los informes orales y de las referencias directas, solamente se conocía el Antiguo Testamento. Así que la única manera de poder entender adecuadamente el conjunto compacto de las Sagradas Escrituras es tener una comprensión clara del Antiguo Testamento, porque era el texto de que se disponía en el Nuevo Testamento. Pero se nos dice más aquí, se nos dice que las profecías registradas en el Antiguo Testamento son para el futuro. Más se nos dice, eran el libro de texto de Israel y además eran el Evangelio en figuras y formas. Y este precisamente es el enlace, es el vínculo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Procedamos a considerar por un momento la redacción escrita. En Éxodo capítulo 17, versículo 14, es la primera vez que encontramos en las Sagradas Escrituras que Dios da la orden de que se escriba un libro. Leámoslo. Éxodo 17, 14 dice: Entonces el Eterno dijo a Moisés: Escribe esto en un libro para memoria, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Éxodo 17 nos narra el ataque que realizó la tribu nómada de Amalec al pueblo de Israel mientras éste estaba peregrinando por el desierto. Y lo hizo desde la retaguardia. Y sabemos que después esto desencadenó, obviamente, en una batalla y que el Señor dio la victoria a su pueblo. El elemento significativo aquí es que el Señor le da la orden a Moisés y encontramos esa orden dada aquí por escrito, donde le dice: escribe en un libro para memoria. Así que el propósito por el cual Dios le dijo a Moisés: escribe esto, es porque tenía que quedar registrado, tenía que formar historia, tenía que quedar para la posteridad, libro de memoria. El conflicto de los siglos, en la página 8, nos habla de cómo se llegó a la redacción escrita. Se nos dice:
durante los 25 primeros siglos de la historia humana no hubo revelación escrita. Los que eran enseñados por Dios comunicaban sus conocimientos a otros, y estos conocimientos eran así legados de padres a hijos a través de varias generaciones. La redacción de la palabra escrita empezó en tiempo de Moisés. Los conocimientos inspirados fueron entonces compilados en un libro inspirado. Esa labor continuó durante el largo periodo de 16 siglos, desde Moisés, el historiador de la creación, y el legislador. Esta cita es muy elocuente en sí misma. Se nos dice, como primer elemento a tomar en consideración, que durante los primeros 25 siglos de la historia humana no hubo registro escrito. Así que lo único que se practicaba era la transferencia oral de información o historia oral. Se nos dice, en los términos del espíritu de profecía, dice: los que eran enseñados por Dios comunicaban sus conocimientos a otros, y estos conocimientos eran así legados de padres a hijos a través de generaciones. Así que la primera forma de transferir el mensaje que Dios había dado a su pueblo fue oral. Y eso ocurrió durante 25 siglos. Así que no es algo banal, sino que los primeros 25 siglos de la historia de la humanidad estuvieron basados en la historia oral, únicamente, referencias orales de transferencia de información. Ahora, con Moisés, el Señor da la orden de que se proceda a una redacción escrita. Así que la primera persona que Dios comisiona para empezar a escribir es Moisés. Y entonces fueron compilados en un libro. Lo interesante acerca de Moisés es que él escribió hechos históricos, eventos de los cuales él no tomó parte, como por ejemplo el Génesis completo, mientras que en el resto de los otros 4 libros él es parte, es contemporáneo. Y esto es un elemento muy hermoso e inspirador. Y obviamente después el Señor continuó con esta dinámica de redacción escrita. Moisés empezó a escribir y Moisés terminó de escribir. En Deuteronomio 31:24 se nos dice que cuando Moisés acabó de escribir las palabras de esta ley en un libro. Así que todas las palabras de esta ley estaban escritas en un libro. Estaban reunidas en ese primer bloque de la división del Antiguo Testamento denominada la ley de Moisés. Al respecto, debemos considerar varios elementos. Se nos dice en Éxodo 24:17. Ruego que por favor lo busquen en sus Biblias. Éxodo 24:17 dice así: tomó el libro del pacto y leyó a oídos del pueblo, y ellos dijeron: haremos todo lo que el Señor ha dicho y obedeceremos. Así que en Éxodo 24 ya se disponía del libro del pacto. Obviamente hasta Éxodo 24. Porque en Deuteronomio 31 es cuando nos dice que acabó de terminar. Así que el libro se fue usando, ese conjunto de libros se fue usando y se denomina el libro del pacto. En Números 21:14 se nos dice: por eso se dice en el libro de las batallas del Eterno, lo que hizo en el Mar Rojo y en los arroyos de Arnón. ¡Qué interesante! Así que aquí se le llama al libro donde están descritas las batallas, las guerras que tuvo el pueblo de Israel durante la peregrinación y del desierto y brevemente antes de la entrada, como el libro de las batallas del Eterno, lo cual nos da a entender que lo que se convirtió en el Pentateuco, Deuteronomio 31:24, cuando el libro se acababa de terminar,
antes se había conformado de libros separados, porque aquí tenemos el libro del pacto en Éxodo 24, tenemos el libro de las batallas en Números 21, 14, pero todos estos después se reunieron en un solo libro. Recuerden también el libro que tenemos de Memorias, el que habíamos citado acerca de la guerra con Amalek, y todos estos se reúnen en uno solo que se llama entonces el libro de la ley. Y en Deuteronomio 17, 18 se nos dice: y cuando suba al trono real, escribirás para su uso en un libro una copia de esta ley, del original que posean los sacerdotes y levitas. Otro elemento interesante como generalidad respecto al Antiguo Testamento. Aquí se nos habla del original y de las copias. Así que ese original había sido colocado en un lugar específico. Y los sacerdotes levitas eran los encargados de hacer copias. Y de aquí podemos obtener la información respecto a lo que después sería la monarquía, que cuando hubo un rey nuevo, tenía que entregársele una copia del libro de la ley, es decir, de los 5 libros, tenía que entregársele una copia. Así que en forma contemporánea a Moisés estaban el libro de la ley compacto, los 5 libros, que antes habían estado formados por otros pequeños libros, y además había copias. Pero también había otros libros que después llegaron también a conformar libros mayores. Por ejemplo, en Josué 10:13 se nos dice: ¿no está escrito en el libro de Jaser? El sol se detuvo en el cielo y no se apresuró a ponerse, casi en un día entero. En Primera de Crónicas 9:1 se nos dice: todos los israelitas fueron inscritos por su genealogía en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Así que en estas otras 2 citas nos damos cuenta que los libros mayores que hoy conocemos compactos, como el libro de Josué, o como el libro de los reyes, o como el libro de las crónicas, se conformó primero de pequeños libros. Y esto es muy interesante, porque la palabra Biblia sabemos que significa conjunto de libros. Entonces, no solamente son los 66 libros que tenemos, sino que antes, originalmente, esos 33 estaban conformados aparte de otros libros más pequeños, que todos juntos conformaron libros compactos. Éxodo 31:18 nos presenta la excepción a este sistema de redacción escrito ordenado por Dios. Éxodo 31:18 nos dice: cuando el Señor terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Deuteronomio 9:10 nos dice: y el Eterno me dio las 2 tablas de piedra escritas por el dedo de Dios, con todas las palabras que Él os había hablado en el monte, desde el fuego, el día de la asamblea. Así que el Antiguo Testamento se conforma primero de libros pequeños, que después se compilaron y conformaron libros grandes, definitivos, inclusive divisiones completas. Pero había una sección específica que fue entregada a Moisés directamente por Dios, y esa fue la ley de Dios, escrita por el dedo de Dios. Esa parte es fundamental tomarla en consideración. En Jeremías 36:2 se nos dice: toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te hablé contra Israel y Judá, y contra todas las naciones desde que empecé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Esta cita de Jeremías 38:2 nos ofrece gran información acerca de los principios generales que hemos expuesto. Se nos dice, en primer lugar, la orden de Dios de que se proceda a escribir. Y hay una clara diferencia
el Señor le dice todo lo que yo te he hablado a ti acerca de Israel y Judá y acerca de todo el resto de las naciones. Desde que empecé a hablarte. Así que aquí el profeta, y cuando consideremos el libro de Jeremías lo veremos, cómo está claramente diseñado el libro de acuerdo a este paradigma establecido por Dios, que hubiera una clara diferencia acerca de lo que te dije de Israel y Judá y lo que te dije para las otras naciones. Esta es una generalidad básica. A modo de conclusión, queremos considerar lo siguiente. A modo comparativo, hemos considerado ya Deuteronomio 31-24, es el primer bloque del Antiguo Testamento, del Pentateuco, y en Deuteronomio 31, 25 al 26, Moisés da una orden. Dice, mandó a los levitas que llevaban el arca del pacto del Eterno, diciendo, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto del Eterno vuestro Dios. Así que este era el libro de la ley. Eran los 5 libros. Y dijo, ponedlos al lado del arca. Mientras que en 2 de Crónicas 5:10 se nos dice, en el arca no había sino las 2 tablas que Moisés había puesto en Horeb, con las cuales el Eterno había hecho el pacto con los israelitas. Fíjense qué interesante. Aquí tenemos 2 redacciones escritas. Una por Dios mismo. La única parte de toda la Biblia. Y esa tenía que estar dentro del arca. Mientras que los 5 libros, que obviamente también incluían lo que estaba en las 2 tablas, estaban al lado del arca. Éxodo 32, 15 y 16 nos confirma el porqué. Volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas de ambos lados, de una cara y otra cara. Las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Las lecturas recomendadas para este tema se encuentran en Consejos para Maestros, Padres y Alumnos. Es la sección 12. El tema genérico es la Biblia en la educación y los subtítulos que deben estudiar son el 63, que es algunos resultados del estudio de la Biblia, y el punto 64, que es la palabra y las obras de Dios. Es importante que cuando procedan a la lectura de estas recomendaciones que les hacemos, siempre realicen un resumen del contenido de cada uno de ellos. En la tarea, en relación a este tema, que deben realizar por escrito, la primera es definir las fuentes orales y escritas en relación a la Biblia. Recuerden que hemos definido cuáles eran las fuentes orales y cuáles eran las fuentes escritas. Deben definirlas y establecer la relación que ambas tienen en el resultado final de la Biblia. Y la segunda tarea en relación a este tema es indicar los personajes bíblicos mencionados en las lecturas recomendadas en relación al tema expuesto. Es decir, los personajes bíblicos que están relacionados directamente con esta transferencia de información oral y escrita de acuerdo a los que hemos mencionado en este tema. El Señor les bendiga. Nos vemos en 15 minutos para la tercera clase.